Gloria a Dios. Estamos aquí otra vez de regreso y nos habíamos quedado hablando acerca del cisma, el cisma que hubo entre los obispos de Oriente y de Occidente. Decíamos que a esta división de los obispos de Oriente y de Occidente se le llamó el cisma de 1054. Esta separación no solo lo causó el que los obispos de Roma reclamaran el primado universal, sino que también fue ocasionado por desacuerdos teológicos, políticos y culturales. Obviamente los políticos, los obispos de Oriente no estaban de acuerdo con la unificación de la religión con el Estado. A raíz de estos desacuerdos, hermano, el primado de los obispos en Roma tomó la decisión, escuche esto, de excomulgar a algunos obispos de Oriente. Note. ¿Por qué? Por no someterse, según los obispos de Roma, a la autoridad de los obispos de Occidente. Por cierto, la autoridad del obispo de Roma fue reconocido gradualmente, no fue de un día para otro. Ya en el año 325, en el Concilio de Nicea, se reconoció con una autoridad especial dicha primacía. Muchos siglos después, en el Concilio Vaticano I, en 1870, se decretó por edicto el primado papal como autoridad máxima, como dogma de fe, confirmando la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro. Obviamente, el apóstol Pedro no se enteró de esto. Por cierto, el nombre Papa no fue decretado en un momento específico, sino que evolucionó su uso para el obispo de Roma, y esto se documentó por primera vez a final del siglo V. La práctica de adoptar un nombre papal al asumir el cargo comenzó con Juan II en el año 533 y desde entonces ha sido la norma llamarlos así, Papa. ¿Recuerdan la frase "no llaméis padre en la tierra a nadie"? Esa frase proviene del Evangelio de San Mateo en la Biblia, específicamente en el libro de Mateo capítulo 23 y versículo 9. El significado es que los creyentes no deben dar a personas en la tierra un título de autoridad espiritual tan elevado como el de Padre, reservando este honor y relación para con Dios, quien es el único Padre celestial. Y ya hemos enseñado alguna vez que cuando se está hablando de Padre no se está hablando del Padre literal, no, aquí están hablando del Padre espiritual. Eso es a lo que el Señor les enseñó a sus discípulos no otorgarse y que lamentablemente siglos después, bajo dogmas, fue creado ese título de Papa. Por cierto, Papa significa Padre. Muy bien, hermano. La cita completa que nosotros vemos con respecto a lo que el Señor Jesús dijo, que no llaméis padre en la tierra a nadie, esa cita completa continúa advirtiendo que tampoco deben llamarse maestros unos a otros, ya que el único maestro es Cristo, y aquellos que se consideren grandes deben servir a los demás. Ahora bien, hermano, la epístola de Pedro, el apóstol Pedro escribió la primera y segunda epístola dirigida a cristianos que estaban en Asia Menor y a todos los creyentes. La primera carta anima a los creyentes a perseverar durante la persecución, recordándoles que su sufrimiento es un testimonio de su fe en Jesús. La segunda carta del apóstol Pedro advierte contra los falsos maestros, exhorta a los creyentes a crecer en su fe y los insta a ser firmes y seguros con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, se dirige a los hermanos como apóstol de Jesucristo. ¿Cuáles fueron los destinatarios de esta carta que escribió el apóstol Pedro? Fueron los hermanos que estaban dispersos en Asia Menor, o sea, en la actual Turquía, muchos de los cuales eran gentiles. Y esas iglesias es mencionado en la Escritura, en el libro de Apocalipsis y en muchas cartas paulinas. Por ejemplo, las iglesias que estaban en Asia Menor pues eran Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, etcétera, etcétera. En esta carta, hermano, el apóstol Pedro anima a los creyentes a mantener la esperanza y a soportar la persecución con fidelidad, viendo su sufrimiento como una forma de compartir la pasión de Cristo. También les recuerda su nueva identidad como hijos de Dios y parte de la familia de los creyentes. Les insta a vivir vidas santas, tratándose unos a otros con amor y respeto. Por otro lado, hermano, algunos eruditos católicos afirman que esta carta fue escrita en Roma, haciendo alusión a lo que dice la primera epístola de Pedro, donde menciona el nombre Babilonia. Lo vemos eso concretamente en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 13, donde el apóstol envía saludos desde la iglesia que está en Babilonia. La interpretación común es que Babilonia es una referencia simbólica a Roma, aunque algunas interpretaciones sugieren que podría referirse a la ciudad literal. En esta carta, en ningún momento Pedro menciona a los hermanos de Roma, ni tampoco hace mención de ella literalmente, supuestamente. Y digo supuestamente, ya que para algunos teólogos católicos afirman que Pedro sí estuvo y escribió a los hermanos de Roma y que su mención a Babilonia es un nombre codificado. Ahora, sobre Pedro en Roma, la Biblia no menciona directamente que Pedro estuvo en Roma, aunque en Primera de Pedro 5:13, y lo digo esto con un supuesto, aunque en Primera de Pedro 5:13 es citado a menudo como una pista indirecta, ya que Pedro se refiere a una iglesia en Babilonia que se interpreta como un código para referirse a Roma. Ahora bien, hermanos, la evidencia de su estancia en Roma proviene principalmente de testimonios de otros autores cristianos en escritos muy posteriores y tardíos. Cuando nosotros vemos en 1 de Pedro 5:13, Pedro saluda a la iglesia de Babilonia. Muchos eruditos, especialmente los eruditos católicos, lo hago nuevamente mención, interpretan como una referencia codificada a Roma, su lugar de estancia. Mientras tanto, otros historiadores y padres de la iglesia de Occidente, como Ireneo, Clemente y Eusebio, mencionan la presencia y martirio de Pedro en Roma, aunque otros teólogos no están de acuerdo con esas interpretaciones o afirmaciones, ya que argumentan que estos textos fueron escritos mucho tiempo después y por eso carecen de fiabilidad. Existe un texto apócrifo llamado Hechos de Pedro. En este texto apócrifo de fecha posterior o tardía describe la crucifixión de Pedro en Roma. Los textos apócrifos, hermanos, son escritos que no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las iglesias cristianas y cuya autoría o autenticidad a menudo se considera dudosa. Alguna vez hemos nosotros hablado de esos libros apócrifos y, por cierto, en los primeros siglos estuvieron pululando por muchas iglesias muchos escritos apócrifos. No todos eran inspirados por Dios. Habían algunos libros que no tenían ni pie ni cabeza, no tenían coherencia bíblica y por eso no fueron considerados libros inspirados o divinos, sino que fueron llamados libros apócrifos. Que nuevamente lo repito, los libros apócrifos son escritos que no forman parte del canon bíblico, no son aceptados por la mayoría de las iglesias cristianas, ya que su autoría o autenticidad a menudo se considera de dudosa procedencia. Ahora bien, hermano, la interpretación de Babilonia como Roma es una interpretación, no una afirmación explícita en la Biblia. Hay otros que argumentan que podría referirse a la ciudad real de Babilonia. La mayoría de las evidencias provienen de escritos fuera de la Biblia, que a menudo son citados en contraposición a la falta de mención directa en la Escritura. La ciudad de Babilonia
no existía como un gran imperio en la época de Jesús, ya que había sido conquistado por el imperio persa en el año 539 a.C. Sin embargo, la ciudad en sí todavía existía como una ciudad antigua de Mesopotamia, o sea, la actual Irak, con una población judía que había regresado después del exilio babilónico. Ahora bien, el nombre Babilonia también se usó simbólicamente en otro libro del Nuevo Testamento como Apocalipsis para referirse no a Roma, sino al imperio de la potencia política y religiosa dominante de la época. Por cierto, Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, que es un archipiélago griego cerca de la actual Turquía. Fueron ciudades que estaban, hermano, bajo dominio del Imperio Romano, y recordemos este dato, al igual que Jerusalén y muchas ciudades de Oriente y Asia Menor estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora bien, el apóstol Juan menciona a Babilonia en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a ella de forma simbólica y profética en varios capítulos, especialmente, hermano, en los capítulos 14, 17 y 18. En estas visiones, Juan describe a Babilonia como la gran ramera y a su futura destrucción representando a un sistema mundial de pecado, idolatría, mundanalidad y perversión. Ahora bien, hermano, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos un libro que precisamente se llama el libro de los Romanos. Este libro, que se llama el libro de los Romanos, literalmente, fue un libro que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que Pablo escribía, o vamos a ver un fragmento de lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Note aquí, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos probablemente alrededor del año 57 al 58 después de Cristo, mientras estaba en Corintios. Esta carta, hermano, explica la salvación a través de la fe en Jesucristo y aborda la justificación por la fe, tanto para judíos como para gentiles, para prepararlos para su futura llegada a Roma y para unificar a la comunidad cristiana. El apóstol Pablo fue el autor principal, aunque pudo haber dictado la carta a un escriba llamado Tercio, quien es mencionado en el libro de Romanos en el capítulo 16 y versículo 22. En esta explica que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. También detalla que la justicia ante Dios no se obtiene por las obras de la ley o por las ascendencias, sino por la fe en Jesucristo. Aclara que ante Dios los creyentes judíos y gentiles son iguales, ya que todos han sido justificados por la fe. Aborda temas como el pecado, la gracia, la santificación y la redención, y dedica una parte a la situación actual de Israel y de su salvación final. Ahora, hermano, la pregunta: ¿Pablo estuvo en Roma? Sí, el apóstol Pablo estuvo en Roma al menos 2 veces como prisionero. Este hecho lo podemos ver en el libro llamado Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27 y 28. En ellos narra su viaje a Roma y en él narra su naufragio y su encarcelamiento. Su primer viaje a la ciudad fue en calidad de prisionero para ser juzgado y fue liberado después de 2 años. Posteriormente fue arrestado de nuevo y esta vez fue martirizado en Roma.
Su primera estancia fue aproximadamente en el 61 o 63 después de Cristo. Pablo llegó a Roma como prisionero y como ciudadano romano fue puesto en arresto domiciliario en espera de su juicio. Escribió varias de sus cartas durante este tiempo y fue absuelto y liberado tras pasar unos 2 años en la ciudad. En su segunda estancia fue aproximadamente en el año 65-67 después de Cristo. Después de su liberación, Pablo continuó su labor misionera. Sin embargo, fue arrestado una vez más por el emperador Nerón, probablemente bajo la persecución de los cristianos. Esta segunda vez fue martirizado en Roma. Ahora, hermano, bien, existen muchas discrepancias teológicas de muchos eruditos en cuanto a la palabra Babilonia. ¿Por qué he mencionado una parte de los escritos tanto de Pablo como de Pedro? Es para que usted note dos diferencias importantísimas que vamos a ver. La referencia de Babilonia que hace Pedro, para muchos eruditos, obviamente católicos, afirman que Pedro en su epístola sí hace referencia a Roma, la ciudad, pero para otros eruditos la referencia de Babilonia sí se refiere a la ciudad de Babilonia literal, ya que ahí habían judíos que habían regresado de la diáspora, como lo vimos anteriormente. En cuanto a la carta de Juan en el libro de Apocalipsis, la carta de Juan era una carta apocalíptica y una denuncia al imperio de la época que era Roma, donde habla de su caída, de su corrupción y blasfemia. Obviamente en su carta no podía mencionar a qué imperio se refería, pero era obvio que estaba hablando de Roma como imperio. En cuanto a la epístola de Pablo a los romanos, él sí menciona literalmente a Roma en su epístola. No solo lo menciona, sino que sí hay evidencias bíblicas de que Pablo estuvo 2 veces en Roma. Ahora bien, mi opinión, Pedro sí hace referencia a la Babilonia ciudad. Esa carta iba dirigida a los hermanos de Asia Menor y Babilonia estaba cerca de Asia Menor en la época según el mapa geográfico. El apóstol Pablo sí menciona, en cambio, literalmente el nombre de Roma, y la Biblia sí menciona que Pablo estuvo en Roma. La carta de Pablo y de Pedro era una exhortación a los hermanos. Los instaban a seguir adelante bajo las persecuciones y los animaban a mantenerse en la fe de Cristo. Por el contrario, la carta de Juan era una denuncia al imperio de la época por la corrupción del pecado y la blasfemia de los romanos para con Dios, profetizando la caída de dicho imperio. Por eso es entendible que Juan no utilizara el nombre real de Roma como imperio, sino que lo codificara con el nombre de Babilonia. Así es, hermano. Bueno, hasta aquí la enseñanza con respecto a la historia de la iglesia primitiva. Estaremos viendo otro tema, el último tema de toda esta saga de la iglesia primitiva, y hablaremos acerca de la Reforma Protestante, que originó que surgiera la Reforma Protestante, porque después de aquella reforma también hubo un antes y un después en el cristianismo de Occidente. Nada más, hermanos, nos vemos Dios mediante próximamente. Simplemente decirles que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos.